Créanme, he quedado de verdad muy sorprendido por las palabras de una abogada y política española que daba sus palabras sobre el presidente de la República, Nayib Bukele. Ella ha desempeñado como abogada, el nombre de ella puntualmente es Macarena Olona, ese es su nombre, es ella, la mujer que usted está viendo acá, y por parte de un podcast acá en El Salvador fue entrevistada hace un par de horas. El podcast donde usted lo puede encontrar si quiere ver el material completo se llama Charlando con Josué, lo puede encontrar en Spotify si usted usa Spotify y ahí pues va a encontrar este podcast completo en donde esta abogada española demuestra que sabe lo que dice sobre El Salvador y sobre el presidente Nayib Bukele. Sin duda alguna, sus palabras tienen mucha consonancia con la realidad y están súper bien ubicadas. Escuchemos primero lo que dice, porque no es adecuado hablar de algo sin previamente haberlo escuchado. Escuchemos qué fue lo que ella dijo y luego comentamos un poco al respecto. Lo que veo es que el presidente ha definido lo que él califica como problemas de origen. Es decir, problemas que afectan a El Salvador, que son estructurales, que son transversales y que afectan a todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos. Primer problema de origen que definió el presidente Bukele para poder avanzar como país: la seguridad. Hablamos de un país que acaba de vivir una guerra civil durante 12 años, la que se puso fin a través de los falsos acuerdos de paz firmados en 1992 en México, de los cuales lo único que se ha cumplido es lo que ha beneficiado al FMNL y a los partidos tradicionales, tanto en el gobierno como en la oposición. ¿A qué me estoy refiriendo, por ejemplo? El presidente Bukele se dirigió, si me equivoco en algún dato, me corriges, por favor, yo soy con toda confianza. El presidente Bukele se dirigió en la Asamblea Nacional, en su discurso de la Nación en junio de 2023, si mal no recuerdo, y anunció 3 grandes medidas a través de decretos legislativos para poner en marcha el país. Primera medida: reducir las alcaldías de 262, si mal no recuerdo, que tenéis en El Salvador, a 44. Eso no significaba perder la identidad cultural de los municipios, porque se iban a reorganizar a través de distritos. ¿Qué significaba? Que le pegas una patada en el culo al gasto público ineficiente, porque de 262 alcaldes pasas a tener 44. Y con eso suprimes jefes de gabinete, asesores, tesoreros, asistentes, el asistente del asistente. Toda esa carga política que pagan los salvadoreños con sus impuestos. Y ahora precisamente estáis en plena declaración de la renta, que creo que os quedan 4 días para acabar. Lo mismo que nosotros aquí en España también estamos en ese proceso. Así es. Una medida que anunció el presidente Bukele en ese discurso ante la nación fue reducir los diputados de la Asamblea Nacional, porque en la actualidad tenéis 84 diputados, congresistas. Pero esto no siempre ha sido así. Antes de la firma de los acuerdos, de los falsos acuerdos de paz en 1992, vuestra Asamblea Legislativa tenía 60 congresistas. ¿Qué es lo que ocurre? Que dentro de esos falsos acuerdos de paz hubo que colocar a todos. Todos tenían que tener garantizado su sueldo público y meter también al FMLN. Y eso es lo que hizo que se incrementara de 60 a 84 congresistas. Una medida que fue declarada incluso inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador. ¿Qué hicieron para mantener sus privilegios políticos? Cambiar la ley. Y así mantuvieron los 84 diputados. El presidente Bukele anuncia drástica reducción. Y la última gran medida que anunció el presidente Bukele en ese discurso ante la nación, ves que te estoy hablando todo de problemas de origen, de problemas transversales, que están al margen de ideologías, que nos afectan a todos, seas de derecha, de izquierda, de centro o medio pensionista. La Y tercera gran medida que anunció el presidente Bukele fue declararle la guerra contra la corrupción. Yo te tengo que decir una cosa, yo sé. No entiendo cómo el presidente Bukele sigue vivo a fecha de hoy. Porque se ha atrevido a enfrentarse a enemigos tan poderosos y todos a la vez. Que no haya sido asesinado me parece milagroso. Y fíjate, más allá de la guerra contra las pandillas, que ya de por sí es algo tremendo, atreverte a enfrentarte a quien lleva sembrando el caos durante más de 5 décadas a través de auténtica guerra en El Salvador, enfrentarte a los delincuentes de guante blanco, a quienes verdaderamente y en la sombra dominan el país, corrompiendo todas y cada una de las instituciones. Pero, ¿alguien puede imaginar todo lo que ha puesto en jaque el presidente Bukele declarando esta guerra contra la corrupción? ¿Cuántos sueldos públicos? ¿Cuánta gente come fraudulentamente del impuesto de los salvadoreños? Bueno, pues la primera medida ha sido declarar imprescriptibles los delitos de corrupción. Precisamente el día de ayer se declaraba por parte de vuestra Asamblea Nacional concluida esa comisión de investigación sobre los sobresueldos que se han llevado a cabo, distrayendo de la partida reservada de presidencia unos sobresueldos para distintos cargos públicos, que ahora se ha remitido las conclusiones a la Fiscalía para que se pueda iniciar un proceso penal y que pague hasta el último corrupto todo lo que tenga que pagar. Y la segunda medida que anunció precisamente en diciembre de 2023 el presidente Bukele en este ámbito fue construir una gran cárcel para los corruptos.
Igual que tenemos la cárcel para las maras, ahora va a haber una cárcel para los corruptos. Y lucha implacable contra la corrupción. Vaya, ya la escuchamos. Y sí, verdad que sin duda alguna tiene mucho sentido y consonancia con la realidad lo que ella dice. Es que ella demuestra mucho, ya quisieran muchos abogados por acá pensar como ella o por lo menos tener un análisis argumentativamente apegado a la realidad como ella lo tiene. Y lo digo muy en serio porque hay muchos abogados cuya ética pongo en duda, que ahí andan en espacios de opinión tanto en programas nacionales como internacionales y que se han dado a la tarea de despotricar contra el presidente Bukele. Dan entrevistas a canales españoles, alemanes, colombianos, con la única finalidad de despotricar en contra del gobierno actual, como que si quisieran que todo en El Salvador volviera a ser como antes. Lo gracioso es que son gente que vive acá, son gente que se formó acá, son gente que duerme acá aún hoy en día y aún así dice concepciones de nuestra realidad que están bien alejadas de lo que en realidad ocurre. Están bien alejadas de lo que está pasando en nuestro país. No sé si de verdad están engañados, si son loquitos y ven una realidad que no existe, o si de plano mienten con mala intención. No lo sé, porque no estoy dentro de sus cabecitas y créanme, no quisiera estar dentro de sus cabecitas. Pero esta abogada y política española, sin vivir acá, seguramente ella jamás ha puesto un pie en territorio salvadoreño. Ella vive del otro lado del charco y sin estar acá conoce más de El Salvador que muchos opositores. Eso para mí es de aplaudir sin lugar a dudas porque no es cualquier cosa. Y hay muchos puntos en los cuales ella menciona que, para ser franco, ni siquiera yo me había cuestionado. Hay un punto que me parece bien curioso y ella menciona que dice que no sabe cómo es que Bukele sigue con vida. Eso, saben, es cierto. Es cierto porque si lo pensamos bien, a alguien se le va a medir por el tamaño de los enemigos a los cuales se enfrenta. Pensémoslo desde la siguiente óptica. Si yo tengo a alguien enfrente a quien sé que no puedo vencer porque es demasiado grande de alguna forma, ni siquiera voy a hacer un intento por parármela en 30. Ah, pero si es alguien que yo sé que de alguna manera puedo vencer, ahí sí me animo. Es distinto. ¿Por qué? Porque si yo tengo posibilidades, me la juego. Y si no, pues ni me esfuerzo. Ese es el pensamiento que muchas veces se da en el plano político. Y los enemigos que Bukele tiene son bastante grandes. Si lo pensamos desde un punto de vista, las maras, las pandillas, no es que sean grandes a nivel moral, no, son basura. Pero a nivel estructural, hey, estaban metidos en cada colonia, en cada comunidad, en cada caserío del Salvador. Tenían tentáculos afuera de nuestras fronteras patrias. Y aún así Bukele no le tuvo miedo a eso y dijo, vamos a eliminar a esa plaga. Y los tiene controlados y casi ya que eliminados. Diariamente tenemos videos del 3 Doritos después de mareros cayendo como punches ahí por manojos, aún al día de hoy, ya tras 2 años de régimen de excepción. Los pocos que han quedado todavía siguen cayendo. Y por otro lado, la corrupción. No solamente la corrupción de gobiernos anteriores, cuya persecución e investigación se ha estado haciendo de manera continua, sino también la corrupción dentro de su propio gobierno. Cuando se ha dado, él mismo le ha pedido al fiscal investigue y meta presos a los que tengan responsabilidades que de dónde deducirse. De ahí la captura de Juan Pablo Durán, expresidente de Bandesal en el propio gobierno del presidente Bukele, y de Cristian Flores, comisionado de Asuntos Estratégicos de la presidencia, juramentado por el propio presidente Nayib Bukele. Y ellos ya están detenidos. No es como que Bukele solo persiga la corrupción hacia atrás, sino hacia adelante también. Pero yéndonos hacia atrás, pongámonos a pensar. Tan enquistada estaba la corrupción en El Salvador que hasta manuales se tenían. Seguramente
tenían a su servicio algún tipo de ejército de mercenarios de algunos de los empresarios de seguridad que eran parte de la misma corrupción, me imagino yo. Me imagino que eso de querer hacer las cosas por la fuerza nunca se les quita a ellos. Una vez yo me reunía con alguien que tenía cierto poder económico, acá ya estando yo en el Canal Achuña, porque por razones del destino coincidimos en un restaurante, y me dijo, tené cuidado, para entonces Bukele no tomaba posesión todavía, me dijo, tené cuidado, que estos desgraciados que gobiernan ahorita son malos, son muy malos. Y tenía razón, son muy malos. Y cuando se lo proponen, pueden ser más malos todavía. Y Bukele no se puso a hacer pactos con ellos. Mauricio Funes cuando llegó se comportó como ellos, hizo pactos con el poder político. Mauricio Funes criticaba tanto a la oligarquía que se terminó convirtiendo en un igual y pactó con la misma para prácticamente no perseguirlos, pero Bukele no, Bukele fue contra ellos. Otro enemigo bastante grande y tan grande era que esta misma mafia había pactado con la otra mafia de la que ya les hablé, las pandillas. ¿Por qué usted veía que se reunía Norman Quijano y personas de Arena y también del FMLN con las cabezas de los mareros? Porque al fin y al cabo eran lo mismo, solo que en diferentes ámbitos de ecosistemas. Por un lado, la mafia política, que era la que manejaba la corrupción a nivel estatal, y por otro lado, la mafia pandilleril, que era la que manejaba la corrupción en las calles. Por eso es que pudieron reunirse, porque al final eran lo mismo. Los delincuentes de los tatuajes, de las gorras para atrás, los delincuentes de la mal llamada renta y los delincuentes de cuello blanco. Pero al final son lo mismo. Por eso se reunieron y llegaron a acuerdos. Y a ambas mafias Bukele le llegó directamente y ahorita las está derribando. ¿Cómo es que Bukele sigue con vida si ha ido en contra de estas mafias? Ya en otros momentos de la historia salvadoreña ha ocurrido que hemos tenido presidentes que han querido ir en contra de al menos una de estas dos mafias y han terminado con sus vidas. Ahí tenemos el caso del expresidente Manuel Enrique Araujo, que estaba viendo en la actual Plaza Barrios una presentación, creo que de ballet, no estoy muy seguro, y ahí de la nada le llegaron unas personas contratadas por el poder político de aquel tiempo, que a él no lo querían de presidente, como sentían afectados sus intereses, llegaron a acuerdos con el vicepresidente de la época, le contrataron unas personas, le dieron matarile ahí al presidente de la época y se deshicieron de él y el vicepresidente de él, con quien se dice que ya estaban de acuerdo ahí los del poder político de la época, tomó posesión y volvió todo a control de los mismos de siempre de la época. Ya teníamos un antecedente así. Y ya hemos tenido otros en la historia occidental, donde en diferentes países tienen mandatarios que quieren hacer las cosas distintas y sospechosa y misteriosamente, pues desaparecen. Hasta de Kennedy existe un poco de esas teorías conspirativas. Así que si nos vamos ahí, algunas han quedado en teorías conspirativas, otras han logrado comprobarse que sí pasaron. Si nos vamos a esos hechos ya comprobados y lo extrapolamos al caso Bukele, sí, no hace falta, me imagino que ahorita no hará falta quien quiera acabar con la vida del propio presidente. Respondiendo a la pregunta de la abogada, una muy buena pregunta, ¿cómo es que sigue con vida? Bueno, ahí está fácilmente respondida en el nivel de seguridad que maneja. ¿Usted se ha fijado que los opositores siempre critican que a Bukele lo andan cuidando como 50 policías, como 3 helicópteros, como 4 o 5 carros blindados siempre andan en comitiva con él y nunca se sabe cuál anda Bukele, que siempre tiene como 40 PPI asignados él y su familia? ¿Sabe por qué? Por lo mismo, para evitar que pase aquel enunciado que cuestionan en esta pregunta, ¿cómo es que sigue con vida? Porque nunca va a hacer falta quien le quiera hacer daño. Los gorgojos critican porque quisieran que Bukele no tuviera ese nivel de seguridad. ¿Por qué? Bueno, porque si no lo tuviera,
ellos hace rato habrían acabado con él. Esto es bien fácil. Podrían repetir la de Manuel Enrique Araujo. Imagínese usted, alguien del poder político, del poder económico, mejor dicho, político y económico, aplica. No sé, imagínese usted a cualquier empresario, un empresario sin cara, digamos. Alguien millonario pero sin cara. Y pelón, pongámoslo. Pelón para que no digamos, es que peina así. Así imagíneselo. Sin cara, pelón y con un traje de marca. Imagínese usted de que este individuo anónimo que se ha visto de alguna manera afectado por el buen trabajo que ha hecho Bukele, ¿qué tan difícil sería para un individuo así contratar uno que otro marero de los que todavía están afuera, ofrecerle unos que 50,000, 100,000 dólares o hasta el millón si quiere? No sería mucho para él, sería una inversión para que acabe con la vida del presidente si el presidente no tuviera la seguridad que tuviera. No sería nada difícil. Y luego contrataría a otro para que acabe con la vida del hechor material. No sería nada difícil. Así pasó con Kennedy. Así pasó con Manuel Enrique Araujo. Y así ha pasado en muchas ocasiones. Que le pagan a alguien, mandan a alguien y luego acaban la vida de ese alguien. ¿Para qué? Para que no haya nadie a quien interrogar y no haya testigos. Si eso ocurriera mañana en El Salvador y la vida de Bukele acaba por este tipo de propósitos, les garantizo que en un par de años tratarían de hacer que El Salvador vuelva a la hegemonía Arena FMLN en contra de la voluntad del pueblo. Por eso la seguridad de Bukele, para evitar que algo así ocurra. Por eso está tan protegido. Y por otro lado, por eso es que los opositores se quejan tanto, porque perrean, ansían que el presidente no ande tan seguro como al final sí lo anda. Así que si usted me está viendo, mi querida amiga Macarena, la respuesta va por ahí. El presidente sigue vivo, uno, por la gracia de Dios, y número dos, porque ha sabido protegerse. Por eso mismo es que era importante sacudirse a personajes como el ya fallecido Alejandro Mason. Alejandro Mason fue un traidor a la patria. Ese desgraciado estaba vendiendo secretos de Estado para sus fines particulares. Alguien como él era propicio para que la oposición pudiese lograr un objetivo como este si se lo proponía. Alguien como Mason, si él vendía la información o decía o amedrentaba a la gente para que hiciera lo que él quisiera o para tenerla amedrentada a los corruptos a cambio de que, no sé, silencio o dinero, qué sé yo, a una persona así se le conoce como mercenario y fácil se le llega el precio. A mí me pareció sospechoso porque cuando Alejandro Mason estaba vivo no lo querían los actuales opositores. Pero una vez se le capturó, salieron todos los opositores a defender a Alejandro, cuando nunca lo habían querido. A mí, desde que vi eso, me pareció sospechoso. Porque nada nos garantiza que al día de hoy no estuvieran, no digo que así sea, pero nada nos garantiza que no fuera así, que no estuvieran negociando con el propio Mason algún tipo de información del tipo confidencial relacionada a Bukele. ¿Qué significa eso? Seguridad nacional. ¿Usted alguna vez ha visto estas series o películas estadounidenses en donde en aras de su seguridad nacional hacen babosadas? Bueno, ellos tienen su seguridad nacional. Nosotros también tenemos la nuestra. Y para nuestra seguridad nacional, en este momento es pieza fundamental la figura del presidente de la República, no de cualquier presidente, sino del presidente Nayib Bukele. Y por eso es que es importante protegerlo. Una manera de protegerlo con el montón de PPI blindados y lo demás que tiene. Otra manera de protegerlo también es asegurando que siga en la presidencia, porque de esa manera nos garantizamos que mantenga ese dispositivo de seguridad. Pero también hay una manera más de proteger al presidente de la República y es alejando de él todo tipo de gente que pueda suponer un peligro para su integridad. Por eso, el tema de Alejandro Mason yo siempre lo aplaudí. Y ojo, ir en contra de Alejandro Mason, un traidor a la patria, no significaba en ningún momento estar a favor del otro corrupto que era denunciado por el mismo Alejandro Mason,
Eric García, a quien también le tiene que caer todo el peso de la ley y el proceso en este momento sigue en curso. Razón por la cual le pido que se mantenga conectado acá en el canal Achuña, porque en cuanto se sepa algo de del caso de Eric García, acá se lo vamos a estar contando de manera inmediata. Pero en lo que refiere a este caso de la abogada, créanme, mis respetos. Y ya quisiera yo que todo el gremio de abogados salvadoreños opositores fueran como ella, pensaran como ella, analizaran las cosas como ella. Ya quisiera yo que todo el gremio de abogados del Salvador tuvieran la ética para hablar, el profesionalismo para dar entrevistas, como lo ha demostrado acá la abogada Macarena. Ahora, hay una cosa que ya hablando de ella me llama mucho la atención también. Una vez yo les dije que el modelo Bukele eventualmente se iba a terminar propagando. Macarena es presidenta y, si no estoy mal, fundadora allá en España de un partido político que se llama Caminar Juntos. Me puse a investigar el navío de X de este partido político y escuche usted, este partido político llamado Caminando Juntos se autodenomina como ciudadanos valientes de todas las ideologías, unidos en defensa de nuestras libertades individuales y la igualdad de todos los ciudadanos. Le pregunto a usted, ¿eso que acaba de escuchar le suena familiar? ¿Se le hace conocido? ¿Lo ha escuchado en alguna otra parte? La parte que a mí más familiar se me hizo fue ciudadanos valientes de todas las ideologías. O sea que esta abogada, Macarena, allá en España, es parte de un partido político, al menos en el ideario político, muy coincidente y similar a Nuevas Ideas. Porque Nuevas Ideas eso es también ciudadanos de todas las ideologías políticas, pero con un propósito, buscar el bien para la nación. Es lo que ella busca en España. Prácticamente no sé si han copiado, imitado la ideología o los métodos de Nuevas Ideas. No lo sé. Imagino que no, imagino que sí, puede que no. No es tan trascendente. Pero con o sin querer, terminó replicándose allá en España lo que acá ya se está haciendo. Y eso dice mucho. Y es cuestión de tiempo para que se empiece a replicar en otras partes de Hispanoamérica. ¿Cuándo había visto usted que algún mandatario en El Salvador, algún movimiento en El Salvador, influenciara a tal punto y se empezara a replicar a tal punto en otras latitudes? Particularmente yo nunca me lo habría soñado, pero esto habla muy bien de lo que actualmente se está haciendo acá en materia de seguridad. E insisto, si usted quiere escuchar la entrevista completa que le hacen a Macarena Olona, lo va a encontrar en Spotify en el podcast es Charlando con Josué. Se lo recomiendo mucho, es bastante bueno. Ayudemos ahí a nuestro amigo podcaster que está subiendo contenido en Spotify. Es la verdad muy bueno. Puntualmente ese podcast es el único que he escuchado. Vaya y búsquelo si le interesa escucharlo. Dura aproximadamente una hora más o menos y un poquito más. Así que vaya y búsquelo, que se han mandado con ese material. Y bueno, antes de irme, hacer el agradecimiento de siempre a los miembros del canal Achuña, quienes son pieza fundamental del canal. Si usted que me está viendo quiere ser miembro y, no sé, ser parte de la familia de miembros, pues simplemente púyele allá abajito en el botoncito que dice unirse y va a ser parte de la familia de miembros del canal Achuña. Y si usted quiere apoyar al financiamiento de este canal, hay mucha gente que seguido me pregunta que cómo puede hacerlo. Lo puede hacer mediante los códigos QR del archivo wallet que están apareciendo acá en pantalla. Pero antes de finalizar, hay una cosita más que quiero compartirles. En esta red social para nosotros es de suma importancia su respectivo like, su me gusta. Ahorita mi esposa les cuenta por qué. Si usted deja su respectivo like en este video, YouTube lo promueve a muchas más personas y estas personas pueden suscribirse al canal y así llegamos a nuestra ansiada meta de los 100,000 suscriptores. Así es.
O sea, esto de los likes, créanme, es de mucha ayuda porque vamos llegando a nueva gente que nunca nos había visto y vamos sumando de a poquito. Quiere apoyarnos a que lleguemos a los 100.000 suscriptores. Estamos a nada ya, a poco más de 1.700 de llegar a la meta de los 100.000. Si nos quiere ayudar a llegar, pues deje su like y suscríbase, ¿ok? Ahora sí, nos vemos hasta la próxima, si Dios nos lo permite. Cuídese mucho y hey. Abogaduchos salvadoreños tienen mucho que aprender de Macarena Olona, una excelente periodista de otras latitudes. Hasta la próxima, si Dios nos lo permite. Y se me cuida, por favor, sí.